cena del Señor, así que también les pido que preparemos nuestro corazón. Y alguien me preguntó el otro día, ¿cómo lo preparamos nuestro corazón? Muy simple. Recordemos por qué Jesús fue la última cena antes de ir a la cruz. Es una preparación para recibir lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, es recordar. Por eso Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Fíjense que Él no dijo, comulguen para que sean salvos o para que no vayan al infierno. No tiene nada que ver. Eso no es bíblico. Jesús simplemente dijo, hagan esto en memoria de mí, en recordatorio de mí. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos todas las semanas? Podríamos hacerlo todas las semanas. Podríamos hacerlo todos los días. Podríamos hacerlo una vez al año. Pero lo hacemos simbólicamente una vez al mes para recordar el sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti, por mí. ¿Para qué? Para tener la esperanza de la vida eterna. Y es por eso que lo celebramos. Así que preparen sus corazones, recuerden qué es lo que ha hecho, de dónde nos ha sacado el Señor, dónde hemos estado antes de. Hay un antes y hay un después que tenemos que recordar. No hablamos de religión, sino de relación personal con nuestro Señor. Y por eso es que estudiamos la Biblia, para escuchar de Él, qué es lo que Él nos quiere decir. Y justamente en estos días que estuve de viaje, tuve la oportunidad de escuchar, y una de las prédicas que tocó mi corazón es de qué es lo que nos estamos llevando de una prédica de un domingo. Y escuchábamos que este pastor decía, por lo menos 5 cosas deberíamos llevarnos de una prédica de un domingo. Pero yo les quiero decir, y quiero retarlos a que nos llevemos 2 cosas, nada más, para empezar. Llevémonos 2 cosas de esta prédica, ¿ok? ¿Qué es lo que el Señor te está hablando que de repente tienes que cambiar? Que de repente tienes que hacer o dejar de hacer, ¿no? ¿Qué es eso que yo necesito escuchar del Señor para tener una relación personal cada vez más cercana a Él? ¿Qué necesito hacer? ¿Ok? Bueno, apaguemos nuestros celulares durante este tiempo y vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Lo ponemos a tus pies, Señor, no sin antes agradecerte por tantas bendiciones recibidas. El simple hecho de despertarnos en esta mañana ya es una bendición, Señor. Según las estadísticas, muchas personas no despiertan, Señor. Y tú nos estás regalando un día, Señor, para estar en tu presencia, Señor. Para estar, como dijo Elín, en el trono de tu gracia, Señor. Porque tu gracia y tu misericordia son infinitas, Señor. Y hoy nos ponemos a tus pies, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Bautízanos con el poder de tu Espíritu Santo para que nuestros oídos, Señor, estén sensibles a escuchar tu voz. No mi voz, sino tu voz, Señor, a través mío. ¿Qué quieres decirle a tu pueblo de Cajabamba, Señor? Así que oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces nuestro estudio del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles. Y quiero decirles que este libro de Hechos se sigue escribiendo a través de cada uno de nosotros. Y quizás algún día escucharemos de algunos de nosotros también. Quizás cuando estemos en el cielo. Pero la iglesia dotada del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, una iglesia que no está dotada del poder del Espíritu Santo, es una iglesia que obra en la carne, es una iglesia que obra por emociones, por sentimientos. Yo siento que debo hacer esto. Sí, está bien. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Señor, háblanos. Y si no nos dice nada, pues está diciéndonos, quédate quieto, no hagas nada todavía. Espera en Él, espera que Él te conteste para dar ese paso de fe. Pablo, estamos viendo la historia de Pablo. Pablo no se movía si no era guiado por el Espíritu Santo. Pablo no hacía nada si el Espíritu Santo no le decía, hazlo.
¿no? Y estamos viendo en el libro de Hechos, lo que ya tienen en su Biblia, Hechos 17, y vamos a ver, todavía estamos en el segundo viaje de Pablo. Miren, Pablo salió de aquí, perdón, de acá, de esta iglesia, la iglesia de Antioquía de Siria. Recorrió todo esto. En total, se cree que Pablo recorrió entre 4.400 a 4.500 kilómetros por tierra y por mar en su segundo viaje misionero. Entonces, él, perdón, retrocedo, me adelanté, creo. Sí, alguien caminó más rápido que yo. Pónmelo de nuevo al comienzo, por favor. Ya, ahí, perdón. Entonces, vemos que caminó todo esto, llegó hasta Misia, no somos misios, sino para los misios, y llegó al puerto de Troas. Pero cuando llegó aquí a Listra, aquí en Listra, conoció al famoso Timoteo. Pablo y Silas salieron de Antioquía. Llegaron a Listra, en Listra conocieron a Timoteo. Timoteo se unió al equipo de Pablo y de ahí llegaron hasta Troas. Habiendo sido parados por el Espíritu Santo de no entrar a estas ciudades, llegaron hasta acá, al puerto de Troas. Y aquí conocieron al famoso doctor Lucas. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, bueno, ahí conocieron a Lucas. Y Lucas se unió al grupo de ellos y pasaron de Asia Menor, entonces Asia Menor, a Europa, ¿no? Tracia, llegaron a Filipos, ¿no? Ahí conocieron a Lidia, empezó la iglesia en la casa de Lidia, llegaron a Tesalónica, ¿no? Y de ahí van a ir hasta Berea, ¿no? Hasta más o menos por aquí. Me tiembla la mano, pero. Bueno, o sea, y en nuestro último estudio, justo del libro de Hechos, vimos en el punto número 1, vamos a recordar un poquito, hace 4 semanas casi que no estamos, ¿no? Y vimos el punto número 1 que dice, el enemigo usa la envidia para tratar de parar el evangelio. Y yo pregunté, ¿cuántos de nosotros, y les pregunto de nuevo, ¿cuántos de nosotros alguna vez no hemos sentido envidia? Que no levanta la mano es un mentiroso, ¿no? Y es interesante porque vimos aquí cómo Dios salva a Pablo y a Silas y los saca de Tesalónica, ¿no? Los saca de Tesalónica. El pueblo por envidia, los no judíos, al ver que sus hermanos judíos se habían convertido en la fe, habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, les dio envidia. Vieron su vida cambiada, vieron que ya no eran como eran antes y eso les dio envidia. Y empezaron a perseguir a Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron sacados de Tesalónica y fueron llevados a Berea. Y esto nos muestra, iglesia, que nada de lo que Dios hace o permite en nuestras vidas es casualidad. Él tiene sus planes. Y aunque muchas veces no los entendemos, no entendemos sus planes, pero ¿por qué, Señor, me pasó esto? ¿Pero por qué perdí el trabajo? ¿Pero por qué esta enfermedad? ¿Pero por qué esto? Dios permite todo lo que pasa en tu vida, hasta un alfiler que se cae, Dios lo permite. Y aunque no lo entendamos ahora, en algún momento vamos a decir, ahora entiendo, ¿no? Él quiere usarnos para empujar su reino. Y quizás, digo, el trabajo de Pablo en Tesalónica había terminado por ahora. Ya era tiempo de que él saliera de ahí y como no lo hacía, de repente estaba muy cómodo, ¿no? Dios permitió que la multitud, dice, y las autoridades de la ciudad se alborotaran. ¿Para qué? Para que pudiera seguir empujando su reino en Berea. Iglesia, la persecución, el sufrimiento, no hicieron que Pablo desistiera de su llamado. Mucha gente dice, ay, no, ya me cansé, que mira, hablan mal de mí, que nos critican, que me voy. No, al contrario, esto lo hizo más fuerte, esto lo fortaleció, iglesia. Y esto debe ser una enseñanza para nosotros también.
la persecución, las habladurías de la gente, las críticas, deben hacernos más fuertes. Miren, al punto que Pablo, por decisión propia, pasó, eso es algo que aprendí en estos días estando en Estados Unidos, pasó de ser un siervo de Dios a ser un esclavo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí creen que somos siervos de Dios? ¿Somos siervos de Dios? Pablo en sus cartas dice, Pablo, siervo de Dios, Pablo, apóstol de Dios. Y en Romanos, lo vamos a ver, Romanos 1:1, Pablo dice, esclavo, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Escribo esta carta, dice, ¿no? Ahí lo vemos. ¿Saben cuál es la diferencia entre ser un siervo a ser un esclavo? Entre tener un compromiso a una sumisión total. Un siervo solo tiene compromiso. En otras palabras, si quiero, mañana no sirvo, ni siquiera llamo por teléfono, simplemente no vengo más, no vengo. Y cuando uno llama, dice, ay, que me olvidé. No hay compromiso. Bueno, hay un compromiso con Dios, pero un compromiso se puede romper. No vengo, no sirvo. No me han dicho gracias, me voy a otra iglesia. En cambio, un esclavo ha sido comprado, pertenece a su señor, no puede dejar de servir, no puede irse, tiene que continuar a pesar de, puede estar enfermo, puede estar con una situación de emergencia, lo que fuere. El esclavo tiene que servir. Y simbólicamente nosotros como cristianos hemos sido comprados por Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz pagó por nuestra vida. Así que ahora le pertenecemos y le debemos sumisión total. Y es algo que debemos meditar, iglesia. ¿Somos siervos de Cristo o somos esclavos de Cristo? Ahora, no es una esclavitud donde vamos a ser azotados ni maltratados de repente, pero sí en nuestra manera de servir, en nuestra manera de vivir nuestra vida, esclavos y sometidos a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, regresando al tema, Dios sacó a Pablo de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Dios no lo quería cómodo. Iglesia, Dios no nos quiere cómodos y va a hacer cualquier cosa para que sigamos moviéndonos. Si tú realmente dices ser un cristiano, si tú realmente has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios no te quiere cómodo. Dios te quiere en movimiento. Dios te quiere predicando su palabra. Dios te quiere testificando de Él en tus acciones. Dios no lo quería cómodo. Y vimos cómo Dios usó la envidia para ello. Y luego vimos el punto 2 que dice, el enemigo usa la envidia para culpar a cualquiera. Si no te puede culpar a ti, va a culpar a otro. Y así fue, la envidia lo que llevó a la multitud y a las autoridades a perseguir a Pablo y a Silas, y al no encontrarlos, dice, decidieron culpar a cualquiera que fuera seguidor de Cristo. Si no me encuentran a mí o no encuentran a algún líder, te van a culpar a ti. No, ese de ahí. Ese que va a la iglesia que está aquí en la torre. Antes era la azul y blanco, pero bueno, ahorita la están construyendo. Y culparon a un tal Jason, que los había recibido en su casa. Iglesia, el enemigo no discrimina. Él va a perseguir a cualquiera que sea un verdadero cristiano. Y digo, y aclaro, verdadero cristiano, porque si no lo eres, ni te va a mirar. Y quizás tendríamos que preguntarnos, ¿por qué el enemigo no me molesta? ¿Será porque no estoy haciendo nada para empujar su reino? Si no eres un problema para el enemigo ni te va a mirar.
Si tú en estos momentos estás siendo perseguido, estás siendo vituperado, están criticando, te están hablando mal de ti, es porque estás haciendo algo, estás empujando el reino de Dios. Y el enemigo no está contento y va a hacer cualquier cosa. Pero si estás bien cómodo, sentado en tu casa y no estás testificando de Cristo, no le hablas a nadie de Cristo, el enemigo ni te va a mirar. Luego dice el texto en los versículos del 10 al 12 que tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Vamos a ver en este libro, Pablo predicando la palabra, Pablo siendo perseguido, Pablo yéndose, teniendo que irse a otra ciudad, y hasta en Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, dice, de modo que estuvieron más dispuestos a recibir el mensaje y todos los días, escuchen bien esto, todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de no judíos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Y aquí vimos el punto 3. Dios trabaja de distintas maneras. Dice el versículo 10 que los hermanos en Tesalónica, tan pronto como se hizo de noche, los sacaron a Pablo y a Silas y los enviaron a Berea. Iglesia, Dios protegió a Pablo y a Silas de no ser encontrados y arrastrados ante las autoridades de la ciudad de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Y su plan era que Pablo continuara empujando su reino en Berea. Y para ello los llevó, y dice el libro de Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pablo y Silas estaban claros que los planes del Señor son mejores que los planes de ellos. Los planes del Señor, iglesia, son mejores que los nuestros y muchas veces Él va a retrasar o a apresurar nuestros pasos. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Proverbios 16:9 nos dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Tú puedes estar pensando ir de aquí a la tienda y en el camino Dios te pone una cita divina. Y la pregunta que tienes que hacerte tú es, ¿voy a aprovechar esta oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo? ¿Voy a aplicar esta oportunidad para testificar de Él? ¿O simplemente voy a continuar mi camino? Al final es una decisión nuestra, pero en este caso, en el caso de Pablo y Silas, Dios aprovechó sus pasos, apresuró sus pasos rumbo a la ciudad de Berea. ¿Y qué hizo Pablo cuando llegó ahí? Se sentó a descansar, me voy a tener una semanita de descanso porque la verdad es que mucha persecución. No, hizo lo que era su costumbre, hizo lo que había sido llamado a hacer. Miren lo que dice, quienes al llegar a Berea se fueron al restaurante a comer y después al hotel a descansar. ¿Dice eso? Dice que se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Miren eso, Pablo se fue de frente a la sinagoga. Acababa de ser perseguido y probablemente apedreado. Su vida estaba en peligro. Sin embargo, su llamado iba primero. Y se fueron hacia la sinagoga. Y continuaron. Pablo con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, con las mismas fuerzas. Entró a la sinagoga de los judíos a hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Predicar el Evangelio de Cristo. Sí, y tú podrás decir, sí, pastor, pero yo no soy llamado a predicar el Evangelio de Cristo. Esos son ustedes, los pastores, los líderes, los misioneros. Discúlpenme, pero todo el que está llamado, el que se llama cristiano, el que es un verdadero cristiano, está llamado a predicar el Evangelio. No es solamente los líderes, no es solamente el pastor, todos los cristianos. Que aquí vemos que Dios trabaja de maneras distintas, porque aquí en Filipos, ¿no? Por ejemplo, en Tesalónica los corazones estaban más duros. Sin embargo, aquí en Berea dice el texto, en el versículo 11,
estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje. Qué lindo, ¿no? Qué lindo llegar a un sitio que te diga, ay, pase, si queremos escuchar de Cristo, háblenos, qué lindo, precioso. Eso pasó en Berea. Dios suavizó los corazones y abrió el entendimiento de los bereanos. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Él tiene sus maneras y sus formas y quizás nunca lo vamos a entender, pero Dios quería que los bereanos se salven. Y en realidad eso es lo que Dios quiere, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y para conocer la verdad debemos hacer lo que ellos hicieron. Miren lo que dice el texto. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Qué les digo yo al comienzo de la prédica? Si alguien necesita una Biblia, levanten sus manos. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes puedan comprobar que lo que estoy leyendo, que lo que estoy hablando desde el púlpito, es la verdad y nada más la verdad. Pero estos bereanos iban un paso más allá. Estos bereanos agarraban esa verdad, iban a su casa y en su casa la estudiaban, la analizaban, la discutían y la ponían en práctica. Como dice Santiago 1:22. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Iglesia, los bereanos hacían lo que siempre decimos que se hagan de este punto. No me crean a mí, consulten, chequeen, comprueben que lo que estamos enseñando es la verdad y nada más que la verdad de la palabra. Y eso mismo les digo, si se van a otra ciudad y se van a otra iglesia y de repente en la otra iglesia escuchan algo y dicen, mira, eso no es lo que nos han enseñado, eso no está en la Biblia, porque ya saben la verdad. Y se van a dar cuenta, ¿no? Que en esa iglesia no están predicando la verdad. Y van a venir incluso personas de distintas denominaciones, distintas sectas, a decirnos, a exigirnos que hagamos o dejemos de hacer algo usando el nombre de Dios. Que Dios me ha dicho. Una vez fui a una iglesia y el pastor estaba diciendo, Dios me ha dicho que tú me vas a dar tu carro. Y el tipo llorando, había un carro nuevecito, se levantó, le dio la llave y se lo dio al pastor. Y yo salgo y lo veo afuera de la iglesia llorando. Le digo, ¿qué pasó? Y quedé sin carro. Le digo, ese es un idiota, le digo. Yo no le hubiera dado el carro. Pero es que el pastor, no, eso no es bíblico. Le digo. Discúlpeme, pero eso no es bíblico. Anda y pídele que te vuelva tu carro. Eso no es bíblico. Yo le hubiera dicho, cuando Dios me lo diga a mí, se lo doy. Pero el Señor a mí no me ha dicho nada. No tengo ninguna confirmación. ¿Te dan cuenta qué fácil es manipular a la gente con la palabra de Dios? Dios me... No, sí. Dios te tiene que hablar a ti y te tiene que confirmar a ti. Dios me dijo que no deben usar pantalones, que no te debes maquillar. Eso lo escuchamos a cada rato aquí, ¿no? Que Jesucristo no es Dios, te dicen, etcétera, etcétera. Te pueden decir mil cosas. Y nuestra pregunta siempre debe ser, ¿dónde está eso en la Biblia? Muéstramelo. Y se van a quedar callados porque te aseguro que no lo han visto en la Biblia. Se lo han dicho, lo han creído. Según de Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Saben cuál es la buena obra? Predicar el Evangelio. Y si tú estudias, lees, meditas, practicas la palabra de Dios, escuchas de Él, Él te va a enseñar, te va a reprender, te va a corregir y te va a instruir en justicia. Por eso nuestras oraciones siempre es, Señor, háblanos, que no salgamos igual de como hemos entrado, que salgamos enseñados, que salgamos reprendidos, corregidos, instruidos en justicia. ¿Para qué? Para estar totalmente capacitados, ¿para qué? Para ir y predicar tu palabra, para toda buena obra. No hay mejor buena obra que ser instrumentos de Dios para que una persona reciba a Cristo y tenga la esperanza de la vida eterna.
Porque si esa persona no recibe a Cristo, ¿a dónde va? Al infierno. Ellos, los bereanos, querían conocer la verdad y al conocerla, dice el versículo 12, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de no judíos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Iglesia, esta es la forma en que una persona recibe a Cristo y es salva. Escucha la verdad de la palabra, comprueba que es la verdad y nada más que la verdad, cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y lo recibe como su Señor y Salvador. Iglesia, la palabra de Dios es viva y eficaz y nunca regresa vacía, pero aún así, en una predicación del Evangelio, en un evangelismo, no todos van a creer. Y por eso este texto dice, muchos de los judíos creyeron, pero no todos. Y también un buen número de no judíos, pero no todos. Incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres, pero no todos. Podemos querer que todos se salven, ese es nuestro deseo, es más, es el deseo de Dios, pero habrán algunos que desgraciadamente han decidido endurecer sus corazones y cerrar su entendimiento. Efesios 4:18 nos dice, a causa de la ignorancia que los domina, puedes ponerle si quieres ahí tradición, pecados, práctica del pecado, y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Desgraciadamente, aquellos que han endurecido su corazón y han cerrado su entendimiento, están alejados de la vida que proviene de Dios. Esa vida de abundancia, esa vida de gozo, esa vida de paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Él nos da. Iglesia, no es ni será una vida perfecta. Eso estamos claros. Pero prefiero estar con Él que sin Él. Y el Salmo 84:10 nos dice, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los malvados. Vamos ahora a los versículos del 13 al 16, que dice, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo y predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Punto 4, si estás tomando nota. El enemigo siempre trabaja de las mismas maneras. El hecho de que por predicar el Evangelio de Cristo la palabra de Dios nos garantiza que seremos perseguidos, eso de por sí nos demuestra que el enemigo siempre trabaja de la misma manera. Tú predicas el Evangelio, él te ataca. Sus tácticas son las mismas. Y cuando no encuentra gente del lugar que pueda usar para sus fines, envía gente de otro lugar, como en este caso ya estaba la gente de Tesalónica prendida, ¿no? Y por eso dice el versículo 13 que cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también estaban en Berea, Pablo predicando la palabra de Dios, porque si Pablo hubiera estado haciendo carpas, si hubiera estado en una discoteca, si hubiera estado de repente en una maratón, te aseguro que no lo hubiera molestado. Pero solamente el hecho de que estaba predicando la palabra de Dios, fueron allá para hacer lo mismo que hicieron en Tesalónica, alborotar, agitar a las multitudes. Era de esperarse que los judíos de Tesalónica se enteraran. No estaban tan lejos de Tesalónica, a Berea. Hay unos 75 kilómetros aproximadamente, más o menos como de aquí a, pasando San Marcos, que es Chancay, creo que es por ahí. Un poquito más allá. Hace unos meses, quiero recordar esto, hace unos meses atrás, el enemigo envió gente de Cajamarca a agitar y alborotar a la gente de esta iglesia,
queriendo imponer falsas doctrinas. ¿Por qué? Por envidia, por celos. Ellos no pueden aceptar que esta iglesia está creciendo. Ellos no pueden aceptar que el Señor nos haya construido un refugio y nos esté construyendo una nueva iglesia. Porque no somos nosotros, ojo. Yo no estoy construyendo esa nueva iglesia. Yo no construí el refugio. No tengo plata para hacerlo. Pero Dios sí. ¿Y qué hace el enemigo? Envía gente de Cajamarca a querer parar la obra de Dios. Como si pudieran. El libro de Juan 4:4 nos dice, ustedes, queridos hijos, no son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Esta gente que vino de Cajamarca y que quiso agitar, y ustedes los conocen con nombre y apellidos, a la gente, a los que vienen a esta iglesia, no pudieron agitarlas, no pudieron convencerlas. ¿Por qué? Porque conocen la verdad de la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros pasemos tiempo conociendo su verdad. Iglesia, el enemigo usa sus mismas tácticas, agitar y alborotar a las multitudes. Es una táctica que siempre la usa. Miren, aún en estos tiempos, incluso ahora, es como una profesión. Contratan agitadores de multitudes, sería el título de la profesión, ¿no? Voy a la universidad a estudiar agitador de multitudes. Los contratan. En Estados Unidos y en otros países del mundo existen personas que tú puedes contratar para agitar y alborotar multitudes, para protestar pacífica o violentamente. Si pagas más, violentamente, ¿no? Todo depende de cuánto estés dispuesto a pagar. Y el enemigo los usa con el único propósito de desprestigiar a la persona o personas contra las que están agitando a las multitudes. Se ve en televisión. El otro día hemos estado mirando. Miren, esas personas que estuvieron agitando en Minnesota ahora están agitando en California y son las mismas personas. Y les pagan. Vayan, agiten allá, vayan en contra del gobierno, vayan en contra de un partido y les pagan. A ese punto hemos llegado, iglesia. Pero entendamos algo, iglesia, que el enemigo también es intencional en su manera de atacar. Si no, ¿cómo creen que se enteró que Pablo y Silas estaban en Berea? Probablemente lo siguieron, o probablemente tenían a alguien en Berea que inmediatamente les informó, agarró su celular y los llamó. ¿No? Siempre hay alguien que el enemigo va a usar para venir con el chisme. Siempre. Y dice el texto en el versículo 14 y 15 que enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Miren, ya estamos en Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Dios cuidó de Pablo una vez más, y esto me recuerda a lo que dice, que ya lo deben saber de memoria, la Gran Comisión 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el 20 es importantísimo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y escuchen esta parte. Aquí está hablando Dios. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Iglesia, Pablo estaba yendo y haciendo discípulos de todas las naciones. Pero ¿saben qué? Dios le había asegurado que estaría con él siempre hasta el fin del mundo. En otras palabras, Dios lo iba a cuidar, Dios lo iba a proteger, de la misma manera que nos asegura a cada uno de nosotros. Si tú en este momento estás pasando por una situación legal, física, una enfermedad, una cuestión sentimental, un problema de pareja, un problema con tus hijos, el trabajo, dinero, lo que fuera, Él no dice que te lo va a dar, pero dice que Él va a estar contigo, que Él te va a proteger. Él te asegura eso. Él te dice, y les aseguro, mira que no les dice, y bueno, de repente no estaré contigo. No. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre
hasta el fin del mundo. Siempre hasta el fin del mundo. Pablo estaba yendo y haciendo discípulos. Sabía que Dios lo iba a proteger. Romanos 8:31 nos dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Tú crees que hay alguien capaz o más poderoso que Dios que pueda estar en contra de nosotros? No hay. Iglesia, ¿quién puede estar en contra nuestro? Dios cuidaba de Pablo y Pablo lo sabía. Y por eso él continuaba haciendo discípulos de todas las naciones y nada de esto lo distraía de su llamado. Pablo seguía yendo y ahora se encontraba en la ciudad de Atenas. Pero algo muy interesante, con eso termino. Pablo no podía hacer las cosas solo. Pablo necesitaba de su equipo. Y por eso dice, regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Esto quiere decir que ya Lucas estaba con él, porque el que escribió este libro es el apóstol Lucas, el doctor Lucas. Pablo necesitaba a Silas y Timoteo. Iglesia, de la misma manera que Pablo, yo no podría hacer esto solo. No podríamos hacer esto nosotros. Sandra, Eileen y yo, cuando llegamos aquí y empezamos a crecer, necesitábamos un equipo. Necesitamos un equipo de líderes y voluntarios que estén dispuestos a ministrar, que estén dispuestos a discipular, a servir en los distintos ministerios. Por si no lo saben, y si lo saben, se los recuerdo. Acá hay ministerio de niños, de jóvenes, mujeres, hombres, el refugio, etcétera, etcétera. Y vimos en Hechos 6, del 1 al 3, estudio anterior, que en aquellos días, dice, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para entregarles esta responsabilidad. Iglesia, al aumentar el número de discípulos, aumentan las necesidades y por lo tanto debe aumentar también el número de servidores, de voluntarios. Este no es un equipo de uno. Este es un equipo de todos. Y no hay mejor manera de crecer en nuestro caminar con Jesucristo que estar sirviendo y discipulando. ¿Es fácil? No, muchas veces no es fácil. Hay que levantarse más temprano los domingos, los días que tenemos servicio, tenemos que venir más temprano, tenemos que arreglar mesas, tenemos que alistar lecciones de los niños, lecciones de los hombres, de las mujeres. Sandra en el Ministerio Mujer no creo que podría hacer esto sola. Igual Eileen, igual Orlando, igual. No podemos. Necesitamos la participación de todos, porque ¿saben qué? Esta es la casa de todos. Esta es la casa de todos. Aquí estamos en familia. Y cuando estamos en familia y hacemos una reunión en casa, unos cocinan, unos lavan, otros sirven, otros no. Todos estamos colaborando. Y en este caso, todos estamos colaborando con un único fin de empujar el reino de Dios. Como decía siempre un pastor, amigo mío, trabajamos para la eternidad. Porque una persona salva es una persona que estará con nosotros en el reino de Dios. Amén. Vamos ahora juntos a participar
de la Santa Cena del Señor. Y como les dije al comienzo, no es algo que hacemos por tradición, no es algo que hacemos porque tenemos que hacerlo, es algo que lo hacemos por amor a nuestro Señor. Y es una manera también de evangelizar. Es una manera también de mostrar por qué compartimos el pan y el vino, ¿no? De una manera tal que podemos juntos, en familia, partir el pan, tomar el vino y recordar la razón por la cual lo hacemos. Lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, que derramó su sangre en la cruz por nosotros para tener la esperanza de la vida eterna. Así que vamos a pedir a los sugieres que pasen los elementos, no los tomen, manténganlos ahí nomás para juntos participar de la cena del Señor.